Poderosa, tú eres poderosa, la más grande diosa, tú eres valiente, tú eres hermosa. Poderosa, somos poderosas, que todos escuchen, que sepan que estamos orgullosas. La más grande diosa, tú eres valiente, tú eres hermosa. Bienvenidas nuevamente a Mamá Poderosa, nuestro lugar seguro en donde reunimos las herramientas necesarias para lograr una crianza consciente. Hoy tenemos un invitado muy especial, Ángel Blanc, agente tutor de la Policía Municipal de Mija. Él viene a entregarnos herramientas muy poderosas para ti que quieres criar de una manera diferente, ya que nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos. También nos acompaña Eugenia Guillén León. Ella es entrenadora especialista en posparto y nos va a hablar sobre la importancia del equilibrio y de cuidarnos, porque si tú estás bien, tu familia también lo estará. Poderosa, tú eres poderosa. Iniciamos esta entrevista, por fin. Es un honor para mí tenerte aquí, Ángel. Bienvenido a Mamá Poderosa, un lugar que creamos especialmente para las familias mijeñas, en donde abordamos temas y reunimos herramientas que nos ayudan a lograr una crianza consciente y una consolidación familiar más allá del tiempo. Gracias por estar aquí, bienvenido a Mamá Poderosa. Pues muchas gracias, porque para mí es un placer poder estar hoy aquí contigo. Gracias por sumarte a nuestra tribu. Como siempre digo a todos nuestros invitados, esto es una tribu en donde reunimos todo lo necesario para lograr fortalecer a nuestras familias. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy poderoso que se llama lo que se aprende en casa construye al futuro adulto. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, que es una realidad. Vamos, de hecho nosotros, dentro de la sección que yo coordino en la policía local, trabajamos con menores y bueno, sabemos lo importante que es proteger a nuestros menores para que sean unos adultos sanos, ¿no? Así es. ¿Sano en qué sentido? ¿A qué te refieres? Bueno, realmente cuando hablamos de salud integral, no solo de la física. Muchas veces nos centramos mucho en proteger a los menores, bueno, de todos los peligros físicos, pero realmente la salud mental es igual de importante. Y hoy en día, bueno, nos encontramos con muchos problemas en niños y adolescentes, sí, sobre todo relacionados con el abuso y el mal uso de las tecnologías de la información y comunicación. Así es, así es. Bueno, el tema que nos reúne el día de hoy es: nuestros hijos aprenden de lo que ven. En temas de violencia de género, ¿cómo influye en la construcción de los adultos? Bueno, pues por desgracia, nosotros también dentro de esta sección de Paisano llevamos el seguimiento de la medida de protección de 140 víctimas de violencia de género, con lo cual somos muy conscientes, bueno, pues de las circunstancias. La violencia de género es un problema complejo, sí, que muchas veces, bueno, no solo vive la víctima, viven también los menores, que observan, bueno, pues comportamientos violentos, y eso les afecta a su vida diaria. De hecho, la violencia de género, bueno, como digo, cada víctima tiene unas circunstancias particulares, no son números, sí, y tenemos que, bueno, adaptarnos a ellas. ¿Qué suele pasar? Bueno, pues que la violencia de género suele empezar una violencia psicológica, sí, insultos, amenazas, luego pasa una violencia física, son ya agresiones, luego hay violencia económica, cuando se controla, bueno, pues el dinero y los recursos familiares. También hay una violencia sexual, cuando, bueno, hay relaciones sexuales sin consentimiento de la víctima, y luego ya la que más está relacionada con los menores es la violencia vicaria, cuando el autor hace daño a los hijos para también hacer daño a su pareja. A la pareja. ¿Qué patrones nosotros podemos observar en nuestros hijos, o se puede observar ya sea desde afuera, ya sea en el colegio, o uno como padre puede observar en los hijos cuando sucede este tipo de violencia? Bueno, la realidad al final es que los menores que viven expuestos a cualquier tipo de violencia, no solo la violencia de género,
pues tienen, bueno, normalmente cambios de comportamiento, cambio de todos los hábitos, sueño, alimentación, bajo rendimiento académico. Claro, si no descansan, pues al día siguiente, pero bueno, también pueden tener, desgraciadamente vivimos en una etapa en que, bueno, cosas como, o trastornos como son la depresión y la ansiedad están generalizados en la sociedad. Y nos encontramos niños muy pequeños que también presentan este tipo de trastornos. Me parece interesante lo que mencionaste con respecto a las tecnologías, cómo nuestros hijos se refugian en las tecnologías, aún más cuando están en una situación de violencia, ya sea sutil, psicológica. No necesariamente tiene que haber una violencia de golpe, sino a través de cómo trata la pareja, normalmente es del hombre a la mujer, ¿no? Los niños o los adolescentes, cuando sufren esta violencia, ¿qué pasa con ese refugio tecnológico? Bueno, la realidad es que bueno, no solo los niños y adolescentes, pero especialmente ellos, para evadirse, utilizan las tecnologías de la información y comunicación, y realmente bueno, muchas veces nos encontramos, bueno, que se aíslan, y hay un fenómeno que se llama, bueno, la indefensión aprendida. Cuando un menor sabe que no depende, porque el ciclo de la violencia está más que estudiado, es un ciclo primero de acumulación de tensión, luego hay una tensión, una explosión, y por último está la fase de luna de miel, ¿no? Esto se va repitiendo, por eso es un ciclo, y cada vez ese ciclo es más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, cuando la víctima, y los menores también son víctimas de la situación, perciben que hay tensión y no saben cuándo va a haber esa explosión, pues lo que hacen al final dicen, es que no depende de mí. Totalmente. Y tienden a aislarse. Y es verdad que las tecnologías de la información de comunicación, en muchos casos, son ese refugio, y su cuarto es el sitio donde ellos pues se protegen, ¿no? ¿Qué patrones, ya cuando eres adulto, tú puedes identificar en tu pareja? Por ejemplo, estoy iniciando una relación y nos estamos conociendo. ¿Qué patrones puede identificar la otra persona para abordar este tema y construir desde otro lugar? Bueno, hoy en día se habla un poco de relaciones tóxicas, ¿no? En las relaciones, evidentemente, la primera imagen que damos suele ser una imagen, bueno, la mejor imagen, ¿no? Una careta. Claro, y luego la realidad, bueno, es que también en el amor está la idealización, ¿no? Entonces, claro, muchas veces dice la víctima, bueno, ¿cómo he podido llegar a este punto, no? Pues principalmente porque he idealizado. También hay veces que son temas culturales, ¿no? El amor romántico, ¿no? Entonces, que de forma sutil, pues el tema de los celos, ¿no? La celotipia muchas veces está detrás de muchos casos de violencia de género. Autores que quieren, bueno, sobre todo someter a la víctima, controlarla, porque tienen celos, los celos patológicos, no están fundamentados, ni hay ninguna causa. Y necesariamente los celos no se dicen, no hagas esto, no se prohíbe directamente, sino por actitudes. Claro, muchas veces son más sutiles, es un chantaje emocional, pero que la realidad es que muchas veces ese control sutil luego ya se convierte en un control claro, un control, bueno, te pueden, incluso en tus dispositivos, te pueden poner para que te, bueno, rastrear toda la actividad que tengas y dónde estás, geolocalizarte. Y evidentemente, bueno, ese control cada vez más, lo que se tiende es a aislar a la víctima de familiares y amigas, y amigos también, y también lo que se intenta es bajar su autoestima. Cuando tienes aislada a una víctima y encima le has bajado la autoestima, pues es muchísimo más vulnerable. Como licenciado en psicólogo, Ángel, ¿la víctima deja de ser víctima? Bueno, vamos a ver, el problema cuando hablamos de víctima y de victimismo, ¿no?, es que la realidad es que nosotros no queremos, aunque hablamos de autor y de víctima, no queremos ponerle esa etiqueta de víctima, porque consideramos que al final es mucho más, una persona es mucho más que una etiqueta en un momento determinado. Claro, al final el objetivo, y yo creo que este programa lo dice muy bien, en Mamá Poderosa, es empoderar a la víctima para que pueda retomar su vida con la ayuda de, bueno, de los profesionales, porque la policía, bueno, da apoyo, principalmente da seguridad, pero hay otros profesionales como son en el Centro de la Mujer, trabajadora social, abogada, psicóloga. En servicios sociales también se da ayuda a las víctimas de violencia de género, y también hay asociaciones que colaboran. O sea, entre todos tenemos que conseguir que esa víctima deje de ser víctima. Así es.
¿Qué podemos hacer por nuestros hijos ya cuando extraemos a una mujer, que normalmente son las mujeres, de esa situación? Porque, como tú mencionas, vivimos en un estado de alerta constante, nuestro sistema nervioso está, lo estoy diciendo bien, me puedo acercar a esta persona. ¿Cómo se puede sanar eso? Porque existen muchos temas holísticos de meditación, de autoconocimiento, pero ese proceso, mientras uno se está dando látigos de cómo yo me permití llegar a esta situación, ¿cómo crees tú a nivel psicológico que es más fácil salir de eso? Bueno, la realidad al final es que depende también de la intensidad y del tiempo al que están expuestos estos menores a la violencia. Pueden tener secuelas, ¿no? Secuelas psicológicas. Entonces, al final, bueno, el objetivo es que esos niños, bueno, también digo que no todos tienen esa secuela, ¿no? Ha habido casos, el otro día estuve hablando con una víctima. Eso es muy esperanzador. Sí, por eso digo que al final siempre pensamos, de hecho, lo bueno que tienen los niños es que muchas veces se adaptan con mucha más naturalidad a situaciones y las superan que los adultos, ¿no? Que ya tenemos nuestros traumas y tenemos... Pero lo que decía principalmente es, para solucionar este tipo de problemas, principalmente se trabaja a través de una educación en igualdad, ¿no? Sí, cuando tú educas en igualdad, pues al final todos estos patrones que se han copiado, tanto de autor como de víctima, claro, los hijos varones copian el rol del autor. Y las hijas, pues el de víctima, ¿no? Entonces, aparte de eso, también, como he dicho, en el Centro de la Mujer hay 2 psicólogas que no solo trabajan con las mujeres, sino también trabajan con los hijos. Entonces, es fundamental romper lo que se llama en neoconductismo, dentro de la corriente, es la reestructuración cognitiva. Es cambiar todos esos pensamientos disfuncionales y esas ideas que hacen, bueno, un poco que los niños sientan que pueden hacer esas cosas con sus parejas y que las niñas consideren que tienen que aguantarlo. Según tu experiencia, ¿qué porcentajes de hombres tienen la capacidad de ver eso que están generando en las familias y si hay una posibilidad de transformar lo negativo en positivo? Bueno, es complicado. De todas formas, también puedo decir, como he dicho, me gusta dar un mensaje positivo, porque evidentemente es el propósito. La violencia de género sigue siendo un problema actual, sí, pero también hay más denuncias porque hay más conciencia del problema, ¿no? Totalmente. Es verdad que los datos de la adolescencia no son positivos, porque vemos que cada vez más adolescentes, tanto chicos como chicas, justifican determinados comportamientos. Entiendo, perdón que te interrumpa, entiendo que en los adolescentes está sucediendo más que en los adultos, o un alto porcentaje. Bueno, un alto porcentaje, porque de hecho justifican, por lo que hemos dicho antes, que tú, que tu pareja tenga tus claves de redes sociales y de... yo entiendo que eso es algo privado, y siempre se justifica por lo mismo, ¿no? Pues porque te quiero, porque mis celos no son porque te quiera controlar, sino es un sentimiento positivo. Entonces muchas chicas también permiten eso. Tenemos muchos delitos que están relacionados con esto, por ejemplo el sexting, ¿no? Sexting es cuando se comparten imágenes de contenido sexual con tu pareja y luego cuando se rompe la relación, pues como tienes esas... Siempre aconsejamos a las chicas que no compartan ningún tipo de imagen de este tipo, porque una vez que la has compartido ya has perdido el control sobre esa imagen. Eso es muy interesante porque en la adolescencia nosotros como que no vemos la importancia o la consecuencia de nuestras acciones. ¿Qué pasa a nivel psicológico o por qué somos o se suele ser complaciente en esta etapa? Demostrar una foto o un video que... Hay un término que dicen que es el secuestro de la amígdala, ¿no? Y eso hace que los adolescentes no tengan esa visión de riesgo. Por eso muchas veces tienen conductas de riesgo. Yo siempre digo que aparte de proteger a los adolescentes de otros peligros, muchas veces tenemos que protegerlos de sus propias decisiones, porque como son inmaduros, pues hay veces que no se dan cuenta que las decisiones que toman en la adolescencia tienen consecuencias en su futuro. Hablamos mucho de la huella digital, ¿no? No de la dactilar, que ellos la confunden, ¿no? La digital, al final, es el rastro que tú dejas en internet, que bueno, que en un futuro eso sigue ahí.
Así y es. te puede, bueno, igual no te contratan en un trabajo porque han visto una foto o un vídeo que has colgado en redes Así es. cuando eras adolescente. Para resumir y cerrar esta entrevista, que considero que es muy importante y que realmente ha sido un honor que estés aquí, que te unas a nuestra tribu, hagamos un pequeño resumen de lo que nosotros podemos hacer como familia para evitar dejar huellas imborrables negativas en nuestros hijos. Bueno, fundamental lo que he dicho, al final la mayoría de los problemas de esta sociedad se solucionan con educación y sensibilización. Yo creo que muchas veces, trabajar de forma integral, no solo en la familia. En la familia es cuando hablaba antes de esa teoría de que aprendemos por observación, pues realmente es verdad que el primer elemento socializador es la familia. O sea, ahí es, como se dice aquí, ¿no? Se mama, ¿no? Pero luego está la escuela y está, en todos los ámbitos se puede trabajar contra la violencia de género. Yo sé perfectamente porque se celebra el Día Mundial para la Erradicación de la Violencia Machista y se hacen campañas, en los centros se hacen trabajos, las zonas comunes Y hay formaciones que entregan herramientas, porque cuando uno es consciente del problema, que es a nivel macro, es mucho más fácil acudir a espacios para obtener herramientas, porque hay cosas que simplemente no te das cuenta mientras estás criando. Entonces, gracias a los espacios y a todo digamos que el sistema y a las asociaciones que existen, una persona que se da cuenta que ha sido víctima puede transformar a través de formaciones. La realidad es que la experiencia propia, ese mensaje llega mucho más, porque evidentemente los que no hemos sufrido situaciones directamente, podemos hablar un poco, pero cuando una víctima, incluso un autor, muchas veces hay que trabajar también con los autores. ¿Y si se logra? Sí, cuando se logra, que ellos cuenten su experiencia, hace que el mensaje llegue mucho más profundo. Así es. Ángel, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias por estar aquí, gracias por sumarte a nuestra tribu de Mamá Poderosa, es un honor. Esto ha sido para ustedes, por ustedes y para las familias que nos ven, que consideramos importante reunir y llenar ese saco de herramientas para hacer las cosas diferentes y poder a partir de allí transformar una sociedad y hacerla un poco, aportar a nuestras generaciones, hacerlas un poco más conscientes. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Ángel. Gracias. Poderosa, tú eres poderosa. Y en este segundo segmento nos acompaña nuevamente Eugenia Guillén León. Ya sabemos que es especialista en entrenamiento para mujeres y hoy vamos a estar hablando sobre el posparto, cómo iniciar nuevamente, cómo reencontrarnos nuevamente con nuestro cuerpo a través del ejercicio. 4 movimientos vamos a mostrar hoy. Eugenia, bienvenida, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Bueno, gracias a ti. Hoy vamos a hablar del posparto, ¿no? Después de dar a luz, de pasar por todo un proceso de transformación de la mujer, no solamente a nivel físico, también a nivel hormonal, a nivel emocional, pues cómo y cuándo volver un poco a la rutina y a ocuparnos de nosotras, que es lo que más cuesta después de dar a luz, ¿no? Así es, eso es lo más importante, porque muchas veces nos abocamos toda nuestra atención a bebé y nos descuidamos. Este es el momento para ti y para eso traemos a esta profesional. ¿Por dónde iniciamos? Bueno, inicialmente cuando volvemos a entrenar o queremos ponernos, primero tenemos que pasar por una revisión para ver si nuestros órganos están bien, si ha pasado el tiempo necesario. Normalmente se recomienda la cuarentena de toda la vida, pues que pase ese periodo de tiempo, porque es eso, el cuerpo ha sufrido una transformación muy grande, ha cogido mucho peso, se ha dejado mucho peso y tiene que readaptarse. Entonces, primero una valoración tanto del fisio como ginecológica y luego ya es cuando podemos consultar con una entrenadora. Con ella. Conmigo. Justamente lo que hacemos es volver poco a poco y no volver con la conciencia de voy a ponerme fuerte y voy a hacer deporte, sino con restaurar todo mi cuerpo, empezar a darle amor, autocuidado y prepararme para poder atender esos
kilos que van a ir sumándose poco a poco de mi bebé y para poder atenderlo mejor. Recién estábamos comentando que empezamos a cambiar nuestra postura porque empezamos a tener a nuestro bebé y se tienden a corvar los troncos hacia adelante, empiezan a haber más dolores de lumbares, de dorsal. Muchas veces también el suelo pélvico queda debilitado y al levantar a nuestro bebé se puede escapar alguna pérdida de orina o al toser o a estornudar. Entonces, inicialmente donde ponemos foco es en esto, es que nuestro cuerpo pueda estar funcional para estar bien nosotras y poder atender a ese bebé. Así Exacto. Es. Bueno, ya saben que Mamá Poderosa somos todas y por eso en cada segmento y en cada episodio reunimos diferentes profesionales que nos ayudan a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de alimentación. Todas estas herramientas son para ti, para que tú vuelvas ya de ese posparto con todas las herramientas necesarias. Podemos iniciar cuando tú digas. Bueno, vamos a empezar primero que nada por la respiración. Cuando se prepara el parto se dan unas indicaciones para pujar durante el parto y son unas indicaciones similares las que tenemos que continuar respecto a la respiración cuando ya damos a luz para volver a entrenar. Entonces, vamos a pensar nuestra caja torácica con una respiración de 360 grados. Okay. Es decir, que su respiración va a ser de todo el contorno, no una respiración abdominal, sino una respiración de arriba. La respiración va a ser inspirar por la nariz y exhalar por la boca, cerrando esa respiración de 360 grados. Entonces sería ensanchando las costillas y al exhalar vamos a ir cerrando esas costillas y activando por reflejo el famoso suelo pélvico. Entonces, inspiro por la nariz, abro costillas, exhalo, cierro costillas y se empieza a activar desde el suelo pélvico hasta el ombligo. Se siente la presión. Exacto, y es muy sutil, es un cierre muy sutil, es de ano a ombligo, es como un cierre desde abajo hacia arriba. Eso es muy importante trabajarlo. Normalmente nos recomiendan también los ejercicios de Kegel, pues esto es algo complementario, sin hacer una contracción muy fuerte, muy profunda, pero sí activando sutilmente el suelo pélvico junto con cada movimiento. Ya me van a ver todo el tiempo y que... Exacto, la respiración tiene que ser profunda. Y luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no se suban los hombros. Recordemos que la respiración es costal, pero no de hombros y no de abdomen. ¿Vale? Ese sería un punto. Ejercicios que podemos combinar con esto. Puede ser trabajo de la espalda, de la cintura escapular, de los hombros, es decir, todo postural para preparar el cuerpo justamente para estos movimientos que vamos a ir haciendo. Entonces, si te parece, tú lo puedes hacer con la goma y yo lo hago con la mancuerna y vamos trabajando de diferentes maneras. Esto es lo que me parece interesante, el aporte que tú haces a nuestra tribu, porque aparte del acompañamiento profesional como entrenadora que haces, tienes herramientas, ¿sí? Porque normalmente nosotras pensaríamos, es una preocupación más que, bueno, voy a entrenar en casa o voy a entrenar al aire libre, pero tengo que conseguir las herramientas. Con Eugenia, tú simplemente tienes que estar dispuesta a hacer el cambio y a recuperarte, porque ella tiene todo para ti. El material, y otra cosa que es importante también es el controlar y el corregir todo lo que es la postura. Perfecto. ¿Sí? Sí. Pues entonces, vamos a empezar. El primer ejercicio que va a hacer Nis va a ser desde aquí, el ancho de los hombros más o menos. Inspiro y al exhalar voy a abrir y de esa manera activamos la cintura escapular, pero tenemos que tener cuidado en no arquear lumbares. Entonces, recordamos lo del principio, que es hombros bajos, y activación desde el ano al ombligo. Inspiro y al exhalar abro, estirando. Luego yo le puedo dar la resistencia que necesite, si lo quiero más flojito o más fuerte. Exacto. Ella lo podría hacer ahí y yo podría trabajar solo con uno. Inspiro, exhalo y abro. Es el mismo movimiento. Inspiro y exhalo. Vamos con a fuerza. Hacer con fuerza, una más. Exhalo. Bien.
Vale, descansamos. Parece sencillo, pero realmente el trabajo se siente. Si lo hacemos de manera consciente, se siente. Sí, además que es eso, es un trabajo para reeducarnos para lo que viene. Así. Entonces tenemos que poner foco en lo que necesitamos. Okay. El siguiente que vamos a hacer es, tú lo vas a pisar con el pie y vamos a hacer una elevación frontal. Lo mismo, manteniendo esa postura. Estiramos los brazos, inspiro y al exhalar elevo el brazo bien estirado. Eso. Ok. Vale. Entonces, vamos a corregir aquí. Tenemos que ver la postura, la pelvis hacia adelante, pelvis cerca del ombligo y en nuestro caso lo dejaríamos más flojo. Vamos a pisarlo solo con un pie, ¿vale? Okay. Inspiro, bracitos estirados, exhalo y subo. Intento subir hasta la altura de hombros. Okay. Y buscamos la postura, no nos podemos descansar en ninguna pierna. Preparamos sí, fíjate el que cuerpo. hice el movimiento y de una se siente. Se siente, se resiente el cuerpo. resiente. Exacto. Inspiro, exhalo. Inspiro abajo, hombros bajos, suelto el aire al subir y activo desde el ano al ombligo, es decir, voy soltando el aire y poniendo mi conciencia abajo. Ahí relajo los hombros, despejo y hacemos uno más, soltando el aire. Es muy importante, digamos, que la respiración es el punto número 1 de todo, tanto en el embarazo como en el posparto, como en todo. En el parto, ese Como es el en secreto. parto, exacto. Totalmente. Entonces es importante coordinar el movimiento. Cuando hago el mayor esfuerzo es cuando voy a exhalar, a soltar ese aire. ¿Sí? Vamos a intentarlo. Uno más, venga. Entonces, revisamos todo. Espalda recta, pelvis cerca del ombligo, alargo y suelto el aire. Ahí va mejor. Y cojo al bajar, inspirando, abriendo esos 360 grados y de nuevo soltando arriba. Relajo hombros. Está fuerte. Está fuerte. Bien, bien. Vale. Hasta aquí estamos trabajando eso, hombros y un poquito de cintura escapular. Vamos a ir con dorsal, la parte más alta de la espalda. Yo lo voy a sujetar Okay. y tú traccionas hacia ti. Vamos a hacer un remo. Lo mismo, cojo aire, inspiro y al exhalar llevo los brazos por detrás de la espalda. A ver. Inspiro y exhalo atrás. Muy bien. Inspiro, relajo hombros, me estiro y exhalo. Atrás, soltando. Muy bien. Inspira y estira. La velocidad podemos aplicar cualquiera o cómo. La velocidad yo siempre recomiendo que vaya junto con la respiración. Por ejemplo, inspiro en 4 o 5 segundos, exhalo en 4 o 5 segundos. Incluso la exhalación se puede alargar un poco más para que haya una activación más profunda. Perfecto. ¿Vale? Un último ejercicio. Vamos. ¿Sí? Último ejercicio puede ser para lumbar. Aquí podemos trabajar con goma o sin goma. En este caso, lo que vamos a hacer es desde arriba, inspiro, me coloco, exhalo, voy a ir atrás, abajo y arriba. Bajo es como un peso muerto combinado con algo de dorsal. Si buscamos un poquito más de resistencia, lo cruzamos. ¿Vale? No sé si te puedes colocar de lado para que podamos ver la postura de todo tu cuerpo. Desde aquí empezamos por desbloquear las rodillas, alargar nuestra columna. Ahí, y ahora la cadera se va hacia atrás. Entonces vamos a sentir toda la parte de atrás de la pierna, el culete, isquiotibial, glúteos que están contraídos. Inspiro y ahora hago mi esfuerzo. Inspiro y el esfuerzo. Vale, lo podría hacer ahí, o si quiero combinar con un poquito de trabajo de lumbar y de glúteo, me levanto. Vuelvo, dorsal, glúteo, lumbar, ¿sí? Los dos. Y entonces ahí combino un poquito de todo trabajo en cadena posterior. ¿Te animas? Me animo. Vamos a ver si lo logramos.
Yo lo hago mientras con la mancuerna, que sería lo mismo. Desde Entonces, aquí, postura vamos recta. juntitas. Desbloqueo de rodillas, alargo, cadera atrás. Siempre con el desbloqueo. Inspiro, exhalo arriba. Inspiro y exhalo arriba. Eso es, bajamos, vamos a meter también glúteo y lumbares. Estiro abajo y ahora me incorporo arriba. Ok. Subo. Eso es, estiro y arriba. Inspiro, exhalo, bajo. Ahí, bajo, arriba. No meto brazos. Uno más. Ok. Abajo, aquí sí que hay dorsal. Ahora estiro, mantengo los brazos estirados e incorporo. Ese es. ¿Una más? Venga, A ver. el último. Ahora sí. Arriba, subo, bajo, incorporo y estamos. ¿Vale? Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Eugenia nos va a seguir acompañando en esta tercera temporada porque tú eres nuestra prioridad. Muchísimas gracias, Eugenia. Gracias a ti. Por todas las herramientas, ya sabe que la pueden conseguir a través de sus redes sociales. Aquí también vamos a dejar su contacto. Bueno, porque yo considero que lo mejor de todo este entrenamiento que vamos a tener contigo o que tenemos contigo es que estamos al aire libre, que eso también nos permite reconectar de manera emocional con el trabajo que vamos a estar haciendo. Sí, sobre todo aquí que hay tan buen clima en general. En general. El sol, el aire libre, sí, se agradece mucho entrenar. Y aquí. también nos acompañas de manera online en caso de que el clima no esté Exactamente. de buen lado. También tienen programa online si el clima está malo o si como esto, ¿no? Acabamos de dar a luz, no nos podemos hacer tiempo, pues podemos hacer el entrenamiento desde casa guiado y sostenido también por mí. Muchísimas gracias, superpoderosas. Nos vemos en el siguiente programa. Poderosa, tú eres poderosa. Y esto fue todo por hoy. Gracias a todos los profesionales que se nos han venido sumando a Mamá Poderosa y gracias a ti por mantenerte conectada. Nos vemos en el siguiente programa. Poderosa.